Pies de gigante, de Àngels Blasco. El día se presenta radiante, tanto que deslumbra. Arcadia, de pie tras la ventana, espera que transcurra el pasacalle de la fiesta mayor del barrio. 30 años de su vida dedicados a un objetivo y lo ha logrado. Bueno, tal vez no del todo, pero satisfecha, retrocede en el tiempo para recordar imágenes e instantes que, a pesar de los esfuerzos y de los momentos duros, son parte de su obra. Dejo que ella os lo explique. Cuando conocí a Lucas, yo ya tenía 50 años y él solo 8. Aunque no lo creáis, ya parecía que tuviera 12, como poco. Era alto y fuerte, con un físico bastante agradable, la cara redondeada, los ojos claros como la miel de flores y los labios carnosos. El rostro más bien infantil no lo ha perdido nunca. Alquilé el otro principal a sus padres. Parecían buena gente. Habían llegado a la ciudad justo hacía un mes y estaban ansiosos por encontrar un buen lugar donde instalarse. Para aclararlo, los dos principales son de mi propiedad, herencia de mis padres. Yo vivo en el primero y ellos se acomodaron en el segundo. Tenían pocos ahorros y un trabajo que había conseguido Ramón, el padre de Lucas, en uno de los cementerios de la urbe. Era un poco caro para ellos, pero llegamos a un acuerdo. Yo les rebajaba una pizca el alquiler y Ramón realizaría pequeñas reparaciones cuando fuera preciso. Os preguntaréis por qué lo hice. Bien, porque cuando Lucas me miró con aquellos ojillos tan dulces, sentí alguna cosa que se me removía en el interior y supe que me agradaría tenerlo cerca. No os puedo explicar nada más. Nosotros no teníamos hijos y su proximidad respondía a una sensación, una inquietud, un afán de acogerlo. Arcadia se detiene y yo respeto su pausa. Respira hondo y continúa. Hacía poco que vivían en el edificio cuando me di cuenta de que Lucas, voluntarioso y amigable, dispuesto a ayudarme desde el primer día, tenía algún problema. Le costaba lo suyo el estudio y los números se le daban francamente mal. Era torpe a la hora de relacionarse con las personas fuera de su círculo íntimo, además de tener varios enfrentamientos con compañeros. Peleas de críos, pero con consecuencias. Lo comprendí porque pasábamos muchas horas juntos, sobre todo cuando sus padres trabajaban, y él, por no estar solo, acostumbraba a pasar ratos en casa. Entonces mi marido aún vivía y hablaban de deportes, de bicicletas y qué sé yo, de cuántas cosas más. Yo, cuando estábamos a solas, le explicaba historias o le leía el fragmento de algún libro. La cuestión era que se encontraba bien. Con nosotros estaba tranquilo y contento. María, la madre de Lucas, al principio se había alquilado para limpiar escaleras, pero más tarde Ramón le consiguió un empleo en uno de los tanatorios y trabajaban todo lo que podían porque desde que llegaron ya habían apuntado que lo que deseaban era tener casa propia. Bueno, un piso propio. Tenían previsto, tan pronto como fuera posible, traer a los padres de él aquí. Gente envejecida y muy gastada que requería atenciones que en su pueblo no podían recibir. Una meta loable, pensé entonces, pero el resultado era que Lucas pasaba muchas horas solo y aquello lo acercó a mí. A los 12 años ya era tan alto como mi marido. No prosperaba en la escuela, pero jugaba a fútbol y, aunque no sobresalía, se imponía por la fuerza. Se peleaba a menudo por tonterías de adolescentes. No tenía lo que se dice amigos,
pero cuando necesitaban a alguien fuerte para alguna travesura, lo buscaban. Siempre ganaba, es cierto, pero estaba dejado de la mano de Dios y yo no tenía ninguna autoridad para poner remedio. Mi sufrimiento era que le interesaba poco la instrucción. Empezaba a ser justito, muy justito. Hablaba farfullando y se expresaba con dificultad. Sus padres no estaban para historias y a los 15 años, visto que no era bueno para los estudios, consiguieron colocarlo en el cementerio donde trabajaba Ramón, formando parte de la brigada de mantenimiento. Me afectó aquella resolución de sacarlo de la escuela, pero no estaban para tonterías. Necesitaban dinero y él ya tenía un cuerpo de hombre, aunque el cerebro... Aquellos años contemplé con desesperación cómo se iba embruteciendo, a pesar de que, al margen de la situación, manteníamos un lazo cordial y pasaba algunos ratos en casa. Pocos, pero charlando o viendo deportes en la televisión o haciendo alguna reparación doméstica, de las que nunca se acaban. A poco de cumplir 20, mi marido falleció y entonces llegó un tiempo de separación casi total. Los planes de su familia se vieron alterados cuando, a poco de llegar los padres de Ramón, entonces yo desconocía el motivo de su traslado, la madre de María enfermó, allá donde vivía, y también se trasladó a la ciudad con su hija para recibir tratamiento. Por si todo aquello no fuese suficiente, Ramón sufrió un accidente en el trabajo y estuvo casi un año para recuperarse. Lucas hacía todas las horas extras que podía y paraba poco en casa. Yo padecía por él. Se hacía mayor, pero no maduraba y se le veía nervioso y cansado, malhumorado casi siempre por la responsabilidad que lo angustiaba. De cuando en cuando intercambiábamos alguna charla de escalera o me ayudaba en alguna tarea pesada, pero no disponíamos de tiempo para mucho más. Por suerte, teníamos un lazo afectuoso que se mantenía. Todo ello era un trastorno para la familia. El principal no estaba mal, pero con tanta gente albergada y los abuelos que no se movían del piso, la comodidad era ciertamente imposible. Un día, María me pidió si consideraría de alquilarles una habitación para Lucas, solo para dormir y durante un tiempo, hasta que Ramón pudiera volver a trabajar y miraran de hacerse con el soñado piso de propiedad. A mí me pareció un objetivo poco probable, pero accedí a coger a Lucas en casa. Mi pensamiento fue que allí, como mínimo, descansaría y se liberaría de los problemas de convivencia en el hogar. También acepté por un poco de egoísmo, porque yo me lo apreciaba y veía, sin poder hacer nada, cómo se malmetía. Lo que había de ser una temporada, 6 meses a lo sumo, según había dicho María, se convirtió en una estancia indefinida. La situación en el Principal Segunda no mejoraba. Ramón había quedado tocado del accidente y no podía trabajar como antes, haciendo horas extras y faenas ocasionales que le permitiesen aportar más dinero a la economía familiar. María, esforzándose dentro y fuera del piso, empezaba a padecer unos dolores de espalda que le habían sorbido la cara y dejado unos cercos azulados alrededor de los ojos, apunte de enfermedad. Su madre había empeorado y yo les había conseguido una cama, como de hospital, para hacer más llevadera la faena de atenderla, dado que ya no se levantaba del lecho. El padre de Ramón caminaba con dificultad, pero les ayudaba en todo lo que podía: lavar platos, vigilar la lavadora, poner la mesa y, por descontado, colaboraba con la justa jubilación que cobraba. Su mujer, contrariamente, sufría una artrosis extrema en manos y piernas y apenas caminaba. Se pasaba todo el día haciendo compañía a la consuegra y llorando por los problemas que causaba.
Yo, además de tener a Lucas, en ocasiones les había llevado alguna bandeja de comida con la excusa de que había hecho demasiada. O, si iba al mercado, les acercaba fruta o verduras de un país conocido de años. Pero un día me di cuenta de que María lo recibía con cierta incomodidad y dejé de hacerlo. Lo comenté con Lucas y el chico confesó que sus padres eran muy cerrados y no estaban acostumbrados a amabilidades. No comprendí bien a qué se refería, pero no lo volví a intentar. Un domingo, yo cumplía 60 años, invité a algunos amigos y vecinos a merendar, también a la familia de Lucas. El muchacho me había ayudado a montar el festejo. Ni Ramón ni María aceptaron la invitación, excusándose con la faena que les daban los viejos. Lucas sonrió, agitó los hombros y lo dejó correr, como si no tuviera ninguna importancia. Me pidió que ignorara la acción. Me dolió el rechazo porque desconocía el motivo de aquel alejamiento, aunque llegué a pensar que podía ser porque Lucas y yo, las pocas horas que compartíamos, nos llevábamos bien y el chico parecía contento con el acuerdo de dormir en casa. Alguna noche, si llegaba temprano, cenábamos juntos. Tal vez todo era celos, o así lo llegué a creer. Pocas semanas después de la fiesta, María vino a verme. Estaba muy seria y distante. Yo la dejé hablar porque ya no sabía cómo actuar ante la frialdad de trato. El motivo de la visita era pedirme si, aquel mes, podían pagar el alquiler con 15 días de retraso. No sabía qué decir, pero no tenía intención de presionarlos y accedí. Ella ya se iba cuando la llamé y me ofrecía esperar más tiempo si era preciso. Observé cómo el cuerpo se le tensaba y los labios se le contraían como afectada de una impresión desagradable. Se giró hacia mí y, con voz áspera, replicó que no necesitaban mi caridad y que pagarían como siempre, que no tenía que preocuparme por ellos. Aquella noche, cuando Lucas estaba en casa, le expliqué el encuentro desagradable con su madre. Él no parecía ni sorprendido ni preocupado. No era demasiado tarde. Llegaba cenado, dijo, pero yo estaba a punto de comer un pedazo de pastel de manzana que había cocinado al mediodía y un vaso de leche, y al ofrecerle que me acompañara aceptó gustoso. Entonces me explicó que sus padres, trabajadores sencillos, como tantos otros, tenían un orgullo mal puesto, que decía mi abuelo, que no se avenía con la condición económica. Ese orgullo ya había sido el motivo de abandonar el pueblo y venir a la ciudad con la pretensión materna de hacer fortuna. Era una historia antigua, continuó, de villorrios solitarios y relaciones difíciles. Según me comentó Lucas, María y Ramón se casaron después que la hermana de ella se uniera con el hermano mayor de Ramón, heredero de la hacienda familiar, bien acomodados y relevantes en la localidad. En cambio, el padre de Lucas, como tercer hijo, solo podía aspirar a trabajar toda la vida para la familia y prosperar poco, al menos no tanto como hubiera querido María, que, según palabras del chico y por lo que él había oído referir a sus abuelos, tenía la esperanza de casarse con el mayor y convertirse en señora y principal de la familia y del pueblo. Era una persona amargada, decía Lucas, y, por si fuera poco, la hermana bien casada se había enfrentado a los suegros y había convencido al marido de enviarlos con Ramón, ya que, a tenor de las noticias que recibían de ellos, estaban bien aposentados y con empleos lustrosos. Así que las mentiras de María habían castigado a la familia, sobre todo a Lucas, en quien descansaba el peso principal de sostén del hogar. El conjunto resultaba muy lejano para mí, mujer de ciudad, hija única de comerciante, esposa de pasante de notario, durante muchos años comadrona, pero era lo suficientemente sensible como para comprender que no debía importunar más a María.
El orgullo es mal consejero en según qué situaciones. Además, estaba convencida que encontrarían alguna solución para aquellos momentos de necesidad monetaria. Ya lo creo que dieron con ella. Mientras sacaba la tarta de queso, una de sus preferidas, Lucas, sin emoción, me informó que su madre le había encontrado un trabajo para las noches de viernes y sábado en un aparcamiento de la zona. Mi indignación se mantuvo escondida bajo un rostro de comprensión y una sonrisa agradable. Él hablaba como si fuera inevitable que dedicara vida y años a la familia. Un sometimiento incondicional que lo embrutecía y lo aislaba del resto de la sociedad. Sin amigos, sin pareja y con una gran dificultad para relacionarse con otras personas, sobre todo de su edad. Estaba a punto de cumplir los 25, que solo le habían permitido hacerse mayor, trabajar en el cementerio donde enterraba las ilusiones, si es que tenía, y dedicar todas las horas a las obligaciones. Yo ya me lo figuraba viejo, solo y sin nadie que se preocupara, porque yo no viviría siempre para apoyarlo. En todo caso, entonces podía ofrecerle una compañía amable y unas horas, pocas, de atención y afecto. Arcadia respira. Está emocionada, no tengo ninguna duda. Aquel chico de ahora 42 años es muy importante para ella. De lejos llega ya la música del pasacalle. Sirve café y con la mirada vuelta hacia el balcón se adentra de nuevo en aquellos pensamientos que me traslada como si fuera su biógrafa. Yo escucho. Tras una inspiración profunda, continúa. Unos meses más tarde, después de aquel enfrentamiento con María, el padre de Ramón murió de una insuficiencia respiratoria. Al sepelio asistió poca gente. Algunos vecinos, entre ellos yo, y dos parejas que Lucas me señaló como los tíos, hermanos de su padre. Me resultó difícil no compararlo con el de mi marido, con el tanatorio a rebosar, con dos amigos de toda la vida que quisieron hablar de él, y con el hijo de mi cuñado que interpretó a la guitarra una pieza muy estimada de mi esposo. Había amor en aquella despedida, todo lo contrario de lo que sucedía en la del abuelo de Lucas. Indiferencia y frialdad con la ausencia de la abuela, que se deshacía en lágrimas sentada en la habitación del piso, haciendo compañía constante a la madre de María. Los compañeros de Ramón enterraron a su padre, solo ellos y los pocos familiares. Aquella ausencia, además, significaba que la pobre viuda cobraría una pensión mínima con la cual no hubiera podido vivir. Aquello quería decir más carga para la familia. Entonces se me presentó una oportunidad para ayudar a Lucas, laboralmente hablando. Mi cuñado, en una comida familiar, refirió que un conocido suyo, contratista de obras, buscaba personal para una contrata que le habían otorgado para la urbanización de unos solares en la ciudad. Un trabajo para años, si encontraba mano de obra trabajadora y entendida. Inmediatamente pensé en Lucas y se lo comenté. Mi cuñado, conocedor del muchacho, se ofreció a mediar para darle una oportunidad de acceder al empleo. Cuando se lo expliqué a Lucas, contemplé una chispa de emoción en aquellos ojos claros, un poco entristecidos, que me miraban con dulzura. El cambio fue radical. Era evidente que Lucas no servía para algunas tareas, pero como albañil era espabilado, aprendía rápido y su fuerza lo ayudaba en el trabajo. Lo consideró como una liberación. Trabajaba menos horas y ganaba más dinero. Podía ayudar a los de casa y al mismo tiempo no estaba tan presionado. 2 años después del cambio, se me presentó la ocasión de ayudarlo en otro sentido. Yo, desde hacía tiempo, participaba en las actividades lúdicas y culturales del centro social del barrio. Una tarde, en una reunión para contratar a alguien que realizara unas reparaciones en una pared del local, me permití recomendar a Lucas, del cual respondía personalmente. Aceptado para la faena,
comenzó a pasar algunas horas en el local social. Primero para la reparación acordada, pero después porque aceptó el ofrecimiento del grupo de Castellers para formar parte de la piña, dado que su complexión de hombre forzudo y bregado les era muy apreciada. Yo me alegré de aquella relación que le daba la oportunidad de salir del aislamiento social y conocer otras personas, además de participar en un proyecto colectivo muy edificante. No me equivoqué en la impresión que me causó su reacción. Lucas se integró en el grupo con una rapidez sorprendente. La fuerza era una cosa en la que destacaba, y precisamente aquella facultad era apreciada, pero su bondad los cautivó. Trabajaba como un desesperado, pero parecía más alegre. Unos meses más tarde murió la madre de María. Aquello representaba una habitación libre y un alivio de gastos para la familia. Claro que también comportó un enfrentamiento con María, que, con una habitación vacía, pretendía que Lucas volviera a casa y ahorrarse el alquiler del dormitorio que ocupaba en la mía. Lucas reaccionó con firmeza, por primera vez desde que yo lo conocía, y se enfrentó a su madre. Estaba bien en mi casa, alegó, y, como yo estaba sola, me hacía compañía. María y yo no volvimos a conversar. Unos días más tarde, un pariente del pueblo se instaló en el piso. No me pidieron permiso, pero Lucas me confirmó que era hijo de un primo de su madre y pagaba para alojarse. Yo no quise remover el asunto. Arcadia se detiene. Supongo que aquellas vivencias la trastornan un poco. Después de todo, advierto mucho sentimiento en las relaciones que ha vivido la familia de Lucas. Me sirve un té y pone un plato de galletas encima de la mesa. El silencio reflexivo que la envuelve me permite contemplarla con detenimiento. No es muy alta, tiene unas facciones agradables y un cuerpo todavía esbelto para su edad. Los cabellos, a pesar de grisáceos, conservan pinceladas de un rubio pajizo de juventud. Los ojos grandes y grises miran con franqueza y los labios, bien dibujados, desprenden una dulzura reconfortante. No tengo ninguna duda de que aprecia al muchacho. Se levanta, se acerca al balcón y contempla una comparsa que baila e interpreta tonadillas en medio de la calle ante un buen número de espectadores. Arcadia sonríe, se gira y se sienta ante mí. Todos aquellos sucesos provocaron una larga temporada tensa y difícil con los padres de Lucas. Finalmente, un día María y Ramón llamaron a mi puerta, cuando el chico trabajaba, y me informaron que dejaban el piso. Habían encontrado uno, también de alquiler, en un barrio periférico de la ciudad, no tan espacioso, pero suficiente para el matrimonio, la abuela, el chico y el primo. Además, recalcaron, para que yo lo entendiera bien, que era mucho más barato que el que les tenía alquilado. Me abstuve de comentarios. De hecho, ya me iba bien que ellos se alejaran de la casa. Aquella noche esperé con impaciencia el regreso de Lucas. No me había comentado nada del asunto y estaba ansiosa por hablarlo. No me podía imaginar el alboroto que aquello comportaría. Cuando le expliqué la conversación que había mantenido con sus padres, salió como un desesperado del piso y entró en el principal familiar. Yo estaba preocupada porque los gritos se oían incluso con las ventanas cerradas. No lo había visto nunca tan enojado y el portazo que dio e hizo temblar todo el edificio me demostró hasta dónde llegaba su disgusto. Lloraba cuando se sentó en esta misma mesa y, hablando a trompicones, volcó todo lo que llevaba guardado de hacía tiempo. María quería que se fuera con ellos y Lucas se había negado. Por lo que decía, su madre lo había menospreciado y acusado de egoísta, y el chico, harto de los abusos familiares, se había rebelado y les había dicho todo lo que pensaba de ellos, de su amargura, del desafecto que le habían mostrado, de las mentiras de su madre respecto a su posición
y del desengaño como hijo. Además, les comentó que quería quedarse conmigo. Me llegó al corazón aquella confesión, pero al mismo tiempo lamentaba ser objeto de las enormes desavenencias familiares y lo expresé así. Lucas me observó con aquellos ojos tiernos, ahogados en lágrimas, y me confesó que deseaba quedarse en el barrio porque había conocido una muchacha, una peluquera de 2 calles más abajo, con la cual había hablado en el centro social. Una chica que le gustaba. No quería dejar de verla y abandonar a los amigos castellers. No quería alejarse de mí. De madrugada, sola en el dormitorio, recé para que Lucas encontrara una buena compañía. Después de todo, tenía 34 años y yo consideraba que se había ganado el derecho a una vida tranquila. La lástima era que todo lo sucedido lo alejaba definitivamente de la familia. Meses después, cuando lo llamaron para informar lo que enterraban a su abuela, asistí al funeral y comprobé que sus padres estaban muy deteriorados. Vivían solos, entonces. La madre aún trabajaba cuando la espalda se lo permitía. El padre había empeorado del accidente que le afectaba la movilidad y pasaba temporadas de baja. Los ingresos eran mínimos, era evidente. Lucas se acercó a ellos, pero, como me explicó, su madre le giró la cara y su padre, hombre de poca sangre, se limitó a un gesto de cabeza y a seguir a la mujer. Más tarde, dejaron la ciudad para ir de cuidadores a una finca a 100 kilómetros de aquí. O eso es lo que contaron los vecinos a Lucas cuando éste visitó a sus padres con la pareja para tratar de recuperar la relación familiar. Nadie supo decirle a dónde habían ido a parar. Aquel rompimiento familiar, de un lado triste para el muchacho, propició que Lucas se decidiese a comprometerse con Rosaura, la joven peluquera que había conocido en el centro social del barrio. Una pareja no muy brillante, pero trabajadores, de carácter pacífico y afectuoso, que, con los años, habían consolidado el lazo. Asistí como madrina del casamiento por el costado de Lucas. Una ceremonia sencilla, pero cálida, rodeados de los amigos del centro. Incluso los castellers alzaron una pequeña torre humana en su honor. Los obsequié con un fin de semana de viaje de novios. Su cara de felicidad no necesitaba comentarios. Arcadia se detiene porque oye un gran alboroto procedente del exterior. Se acerca al pasacalle. Salimos al balcón y me señala al gigante del barrio. Se la ve gozosa y emocionada cuando habla. «Mira, Lucas es el portador del gigante mayor. Fíjate en los pies. Gasta un 47. Digno calzado para el rey. ¿No te parece?» Esperamos que pase el desfile de gigantes y cabezudos, danzantes y músicos. Tras ellos, todo un ejército de espectadores que acompañan la cabalgata festiva. Una vez dentro del piso, Arcadia me pide los papeles que le he traído. «Quiere firmarlos ya», me dice toda convencida. Se sienta, se los vuelve a leer y sonríe. Los firma con solemnidad y alegría. Mientras los recojo, me ofrece un café que acepto con gusto. Hace muchos años que la conozco. De hecho, antes era mi padre quien le llevaba los papeles, a ella y a su marido. Cuando mi padre murió, yo me hice cargo del bufete. Es una mujer amable que me ofrecía caramelos cuando yo era pequeña. No podía evitar el considerar que Lucas, a pesar de lo que me ha explicado, es un hombre afortunado porque la ha tenido cerca. No dudo que ella lo estime casi como un hijo y de aquí sus disposiciones de dejarle el principal segunda. Quiere que tenga un piso de propiedad donde subiera su familia, porque desde que se casó con Rosaura viven juntos en el pequeño apartamento de ella, que es de alquiler. El resto lo deja al sobrino de su marido, que siempre les ha apoyado y al cual su esposo apreciaba de veras, por las afinidades de carácter y de buena relación familiar. El timbre suena escandaloso y Arcadia se apresura a abrir. Oigo la voz de una mujer
y la de una criatura de pocos años que grita exaltada: ¡Abuela, abuela! ¿Has visto a papá vestido de gigante? Habéis escuchado Pies de gigante de Àngels Blasco. Carátula y narración de la autora.